El gobierno declara emergencia nacional por incendios forestales y la sequía en el país. Hay 17 fuegos activos y las provincias más afectadas son Azuay y Loja. Colombia entrega hoy a Ecuador 440 megavatios y eso permite que las hidroeléctricas del complejo Paute, que llevan 3 días apagadas, intenten incrementar sus embalses. Michelle Calvache renunció a la candidatura vicepresidencial de Suma y critica la selección del reemplazo de Topic en la papeleta presidencial. 5.000 reservistas apoyarán durante un año a las Fuerzas Armadas en control de armas y seguridad en las calles, lo cual costará al Estado $46 millones al año. 42 cadáveres y 3 osamentas han sido encontradas este año en una laguna de la parroquia Progreso, en el kilómetro 24 de la vía a la costa, en lo que se conoce como el Canal de la Muerte. Los líderes del G20, integrada por las mayores economías del mundo, se reúnen en Río de Janeiro, Brasil, marcado por el cambio climático, la lucha contra el hambre y el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. El país está en emergencia debido a los incendios forestales. Gaby. Sí, Estefi, amigos, buenas tardes. Las provincias más afectadas por las llamas son Azuay y Loja. Incendios. Emergencia nacional. Más de 3.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por los incendios forestales en Loja, donde también han perecido animales silvestres y ganado. Recién hoy, helicópteros lograron ingresar a las colinas de San Pedro de Vilcabamba para realizar las descargas de agua en un esfuerzo por contener las llamas. Lo informa Alejandra Sánchez. Las colinas de San Pedro de Vilcabamba en Loja, antes cubiertas de bosques de pino y cedro, se han transformado en un terreno carbonizado, donde solo quedan troncos calcinados y un suelo cubierto de cenizas. En esta zona de 1.300 habitantes, donde el 60% de la población vive de la agricultura, el fuego ha arrasado también con árboles de naranja, limón y cafetales. Esto durará unos 3-4 años hasta que nuevamente haya vegetación y ellas puedan tener de qué vivir. Unas 30 cabezas de ganado han muerto, además de una decena de cerdos y 6 caballos. El incendio alcanzó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, arrasando con el romerillo, árbol emblemático que da nombre a esta reserva natural. Zarigüeyas, serpientes y aves quedaron atrapadas en un escenario que no les dio tregua. Donde antes se escuchaba el canto de las aves y el zumbido de las abejas, ahora hay un silencio roto solo por el crujir de ramas quemadas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, un helicóptero de las Fuerzas Armadas realizó este lunes 4 descargas, arrojando un total de 2.400 litros de agua sobre el área afectada. Hasta ahora, el incendio ha devastado 3.709 hectáreas. Y los incendios forestales mantienen en jaque al país en una emergencia que no da tregua. Hasta esta mañana la Secretaría de Gestión de Riesgos registraba 22 incendios forestales. 17 de ellos se mantienen activos, 5 de ellos están controlados. Los más graves están en Azuay, que tiene 10 emergencias reportadas. En Loja hay 6 y en El Oro tenemos 2. Otros siniestros ocurren en Manabí y en Galápagos, que tienen 1, y en Chimborazo con 2. Loja y Azuay reciben ayuda táctica de los gobiernos de Perú e Italia y de cuerpos de bomberos de otras ciudades para combatir incendios. Mientras los ciudadanos en el resto de Ecuador se activan para receptar donaciones para los voluntarios y damnificados. Diego Puente cuenta cómo podemos colaborar. Empresas y ciudadanos coordinan la entrega de donaciones para los bomberos y voluntarios que están combatiendo las llamas y para los damnificados de Azuay y Loja. En Quito, el auditorio de la Cámara de Comercio en el norte de la ciudad está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Las donaciones se recibirán hasta este viernes. Lo principal que requerimos es que se pueda donar agua, que se puedan donar insumos de gotas para los ojos, que se puedan donar inhaladores, gasas. El apoyo también es de equipos y de personal. 33 bomberos de Quito trabajan en Cuenca desde el sábado. La mañana de este lunes llegaron 26 bomberos a Loja y se unieron a otros cuerpos de bomberos locales y de Riobamba. Llegaron con 10 carros 4x4 para alcanzar los cerros donde se producen los incendios, drones para georreferenciar las llamas e implementos manuales. Rastrillos, palas, batefuegos, motosierras, sopladoras, motoguadañas que sirvan para mecheros, que sirven para este tipo de incendios que son prácticamente incendios que están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Están trabajando hasta 12 horas continuas y se prevé que se queden hasta el viernes, que hasta ese entonces controlan los incendios. Corporación Favorita activó los Supermaxi y Megamaxi de Cuenca, Loja y Machala para recibir donaciones ciudadanas. Se necesitan vituallas, aguas, gasas, medicina y comida para animales. La sede de la Universidad Internacional de Loja armó 50 kits de alimentos con entregas de comida privadas. Las empresas mineras han llamado a la ciudadanía y a sus trabajadores a donar equipos para combatir incendios y han entregado palas, extintores y Bambi Buckets para los helicópteros. El gobierno de Italia, por medio de su embajada, coordinó la operación de una aeronave privada. La Fuerza Aérea Peruana envió 2 helicópteros que trabajan en conjunto para atacar las llamas en las zonas de difícil acceso por su altura o inclinación. En Azuay y Loja trabajan 8 aeronaves de forma simultánea y desde el fin de semana han realizado 266 descargas. Y se declara emergencia nacional debido a los incendios forestales, la sequía y el déficit hídrico que golpean al país. Azuay se encuentra entre las provincias más afectadas, con la reserva del Cajas en grave riesgo. Mientras el fuego ya ha destruido 6.000 hectáreas de vegetación y al menos 1.200 personas intentan sofocar el fuego. Las llamas avanzan implacables en el Cajas Azuay, donde 5 puntos críticos del incendio forestal permanecen fuera de control, poniendo en peligro una de las reservas más importantes del país. Hasta este lunes, las llamas han consumido 6.000 hectáreas de chaparro, pajonal, bosque primario y vegetación nativa, dejando una profunda cicatriz en el paisaje. Los principales focos están en la zona rural de Molleturo, específicamente en Quitahuayco y Cochapamba, áreas clave por su frágil ecosistema de humedales. El daño de la biodiversidad es irreparable. Tendría que pasar muchos años. El daño ambiental es increíble y sobre todo de recarga hídrica y la esponja que teníamos en esos sitios se ha perdido. En la parroquia Baños, la situación muestra signos de mejora. En Yanasacha, las labores de extinción avanzan, mientras en Cruzpamba, Sayausí, las brigadas trabajan para liquidar los últimos rastros del incendio. Al menos 1.200 personas entre bomberos, militares, policías, guardaparques y comuneros enfrentan las llamas con machetes, patefuegos, rastrillos y palas, en jornadas extenuantes de 12 horas, buscando frenar el avance del desastre. La mañana de este lunes, el gobernador de Azuay, Santiago Malo, afirmó que los responsables de provocar los incendios han sido identificados. Tenemos 4 personas presuntamente ya identificadas en diferentes lugares. Estamos hoy día ya viendo toda la documentación para que se presenten en cada uno de los cantones dichas denuncias puntuales. Adicionando a eso, una serie de temas que tenemos como pruebas, como son videos, audios, fotos y las declaraciones verbales. 90.000 litros de agua han sido extraídos de la laguna de Yabiuco para abastecer los helicópteros Bambi Bucket, que realizan múltiples descargas en un intento por controlar las llamas en las cimas montañosas. Además, en Azuay se reportan otros incendios activos en cantones como Santa Isabel, Nabón, Girón, Cumbe y Jima, agravando la emergencia en la provincia. Apagones. Colombia lanza una boya. Desde este domingo, Colombia volvió a entregar energía a Ecuador luego de un mes de haber suspendido la venta de electricidad. Según la ministra de Energía de Ecuador, hoy el país recibe 440 megavatios que les permite reducir 4 horas de apagones. Diego Cuenca con el informe.
Desde el domingo, Colombia empezó a entregar energía a Ecuador y este lunes el país recibe 440 megavatios. Con esa potencia, el Estado podrá cubrir la demanda de más de 2 millones de hogares en promedio. Según el gobierno colombiano, por ahora lo único que venden son los excedentes de sus centrales térmicas, porque aún tienen que recuperar el 67% de los embalses de sus hidroeléctricas. Con las lluvias que ya empezaron a caer en el país vecino, las autoridades ecuatorianas también empezaron a negociar con 2 empresas privadas colombianas para aumentar la capacidad de compra de energía, pues por ahora solo pueden comprar hasta 450 megavatios. Para eso esperan habilitar una línea de transmisión que permite el ingreso de más electricidad al país. Así lo confirmó el ministro de Minas y Energía de Colombia. Sí, el día de ayer ya le entregamos energía a Ecuador. Toda la capacidad que tenemos disponible son 10 gigavatios hora al día que podemos entregar en capacidad total. Incluso con Ecuador también estamos conversando la posibilidad de mejorar nuestra línea de interconexión. Ecuador vuelve a comprar energía a Colombia gracias a una resolución de ese país que permite reactivar la exportación de electricidad, que fue suspendida el pasado 30 de septiembre. La energía de Colombia y el aumento de producción en Coca-Cola Sinclair permitieron reducir el tiempo de los apagones, mientras las hidroeléctricas del río Paute se mantienen fuera de operación para recuperar sus embalses. Francisco Garcés actualiza el panorama energético. La energía que el país recibe de Colombia es una buena noticia, como el aumento de generación de Coca-Cola Sinclair. Sirvieron para reducir las horas de apagones, pero no para acabar con ellos. Y esto por una razón. Las 3 hidroeléctricas del Paute se mantienen apagadas por tercer día. Desde este domingo el Ecuador recibe 440 megavatios de electricidad de Colombia y cuenta con 150 megavatios adicionales de Coca-Cola Sinclair, que subió su producción gracias a las lluvias de las últimas horas. Hasta el viernes pasado, esa hidroeléctrica estaba produciendo 260 megavatios y este lunes tiene previsto generar 400, aunque aún muy lejos de los 1.500 que tiene de capacidad. Los 600 megavatios adicionales permitieron al gobierno reducir los apagones de 12 a 8 horas y apagar el complejo de generación del río Paute para que sus embalses recuperen algo de su nivel. Alcanzar esta última meta es la que permitiría superar la crisis eléctrica del país. El embalse de Mazar, el principal del complejo, sigue con su cota en 2.110 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a un mínimo de funcionamiento, le falta crecer aún más de 5 metros. Pero en los últimos 3 días solo ha crecido 60 centímetros. Y Sopladora, más abajo del río, no tiene embalse y depende del agua que le suministre Paute Molino. El problema del río Paute es que se mantiene con los caudales más bajos de los últimos 2 años. Tiene 17 metros cúbicos por segundo, cuando debería estar sobre los 120 metros cúbicos por segundo. Las condiciones podrían mejorar en algo esta semana, porque el INAMI pronostica lluvias hasta el jueves, tanto en Azuay como en la zona de influencia de Coca-Cola Sinclair. Si el pronóstico se cumple, los embalses del Paute podrían crecer y Coca-Cola Sinclair podrá mantener o mejorar su generación. Las autoridades cuentan con que el suministro de electricidad de Colombia también se mantenga estable. Al menos esta semana, esa energía evitará que los apagones se mantengan en 12 horas o que incluso por el cierre de Paute tuvieran que durar más. Los líderes del G20 llegaron a Río de Janeiro para la cumbre de las mayores economías del mundo. Ocurre en momentos de profundas divisiones e incertidumbre por las guerras en Ucrania y Gaza, aunque el anfitrión, el presidente brasileño Lula da Silva, ha dicho que quiere mantener ese tema al margen para dar prioridad al regreso de Donald Trump y los problemas climáticos y de hambre en el mundo. La cumbre del G20 es un foro de cooperación internacional que reúne a las economías más importantes del mundo y que desde hoy se desarrolla en Brasil. Fue creada en 1999 y está compuesta por 19 países, la Unión Europea y más de 10 organizaciones mundiales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos regionales de África, Asia y el Caribe. Juntos representan el 85% de la producción mundial. Jefes de Estado y de Gobierno fueron recibidos por el presidente Lula da Silva,
quien mantendrá reuniones bilaterales con muchas de las principales naciones que asisten al evento. Para este encuentro, el mandatario de 79 años ha puesto el enfoque en 3 aspectos principales: la lucha contra el hambre, modernizar instituciones internacionales y la transición a energías renovables. El objetivo es establecer medidas de estabilidad económica y crecimiento sostenible a través de la coordinación de políticas públicas, implementar medidas en ámbitos como el trabajo, energía, medio ambiente, salud y el combate de la corrupción, diseñando un modelo financiero favorable para los miembros. Previamente, Lula había solicitado a los integrantes de la cumbre no hablar sobre las guerras de Ucrania y Gaza. Pero esta reunión también ocurre en medio de la expectativa por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y los cambios que se avecinan en la dinámica global. Michelle Calvache presentó su renuncia irrevocable a la precandidatura a la vicepresidencia por el movimiento Suma. Esta organización política presentará esta tarde al nuevo binomio ante el Consejo Nacional Electoral. Adriana Bermeo con la información. En menos de 24 horas, el escenario electoral de Suma cambió radicalmente. Hasta la tarde de ayer, el reemplazo de Jan Topic, que por decisión del Tribunal Contencioso Electoral no puede participar en los comicios del 2025, era Antonio García, abogado de 43 años que ocupó 6 cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa. Fue su delegado ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Ante la serie de críticas en redes sociales, luego se mencionó que sería Wilson Gómez Vázquez, un rostro poco conocido, que según su perfil de LinkedIn es psicólogo con una especialidad en economía y gestión de riesgos de la Universidad de Florida. Y la mañana de hoy perdieron a su candidata vicepresidencial, Michelle Calvache, que renunció a la contienda electoral. En una rueda de prensa explicó que el miércoles pasado, por unanimidad, los directivos de Suma decidieron que ella sea la candidata a presidenta. El sábado en Guayaquil recularon y continuaron con un proceso interno de selección en el que también consta Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador. Y nos convocan en la noche a las 8:30 para avisarnos la designación de esta nueva persona, que ya no sé ni el nombre, la verdad. Y me sacaron de esa sesión de Zoom. Entonces, eso ya me dio una vista de por dónde iba la cosa, y es por esa razón que en horas de la noche tomé la decisión de desvincularme realmente de este proyecto, porque realmente yo creo que como mujer me siento muy mal por este proceso. Y es lo que Michelle quería, ella ser la candidata a la presidencia. Lastimosamente, pese a que nos hubiera encantado, el TC y el CNE se pronunciaron tajantemente que solo se cambia el candidato a la presidencia. Mi candidatura no está en firme, si bien está presentada, aceptada, no está calificada. El movimiento Suma anunció que esta tarde a las 14 horas inscribirá a sus candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Nacional Electoral. Y en medio de las muchas crisis por las que atraviesa el país, se hace imperativo alcanzar un acuerdo nacional. Sin embargo, la clase política y sus agendas propias imposibilitan ese camino. 2 exmandatarios, Osvaldo Hurtado y Otto Sonnenholzner, analizaron el tema en el programa Políticamente Correcto. Este es un país que suma conflictos. Hay una crisis fiscal, una de seguridad, una eléctrica, una política. Culturalmente el Ecuador es un país muy conflictivo. Y para un país conflictivo llegar a acuerdos es un verdadero reto. Osvaldo Hurtado habla de la institucionalidad del país, de cómo, por ejemplo, una ministra puede suspender de su cargo a una vicepresidenta. Claro que todo el mundo sabe de que no es ella la que tomó la decisión, que esta es una decisión del presidente Noboa. Bueno, si la vicepresidente es lo que supongo el presidente piensa que es, él nos debe una disculpa. Noboa. Por haber escogido para que le acompañe en un cargo tan importante que incluye la sucesión en ausencia temporal o definitiva a una persona que, según él, merece el trato que le está dando. Lo de la vicepresidenta es apenas un ejemplo. El fondo es la imposibilidad de llegar a acuerdos, la imposición de agendas propias por encima del bienestar del país. Porque tenemos una clase política que tiene sus prioridades equivocadas, que está en la política por las razones incorrectas. Porque para acordar alguien tiene que ceder, así funcionan los acuerdos. Y lo de la clase política con prioridades equivocadas no solo toca al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional hay 1/3 y más
de legisladores cuyo único objetivo es que no le declaren inocente de corrupción a Correa, no, que declaren que hubo un error, un faltante, una equivocación en los procedimientos seguidos y se anula el juicio. Pero entonces eso, ¿cómo se soluciona? No tiene solución. Cuando usted tiene en la política del país un delincuente pronto areado y prófugo que quiere que le declaren inocente y para eso tiene 30 o 50 legisladores, ¿cómo va a haber un acuerdo nacional en el país? Para los panelistas, rectificar es vital, que si los políticos solo piensan en la reelección, afirman, la historia seguirá repitiéndose. Entonces, la única salida es que el electorado tome decisiones más conscientes. Otto. Por el país aseguran que sigue sumido en el atraso y saltando de crisis en crisis sin ninguna solución. Los reservistas de las Fuerzas Armadas iniciaron el reentrenamiento militar. Aproximadamente 5.000 personas fueron calificadas por el Comando Conjunto de 8.000 inscritos. Paul Romero sigue el tema. Este lunes empezó el reentrenamiento de 4.963 soldados de la Reserva de las Fuerzas Armadas que tienen entre 20 y 34 años. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas reciben masivamente a sus reservas para un año de capacitación y apoyar a las operaciones de seguridad. Los 4.963 soldados fueron distribuidos a las tres fuerzas, 4.463 al Ejército, 250 a la Marina y 250 a la Fuerza Aérea. El reentrenamiento priorizará la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas y control de la seguridad en áreas menos conflictivas, entre ellas recintos militares, retenes fijos y móviles, de armas, municiones, explosivos y apoyo administrativo. Cada soldado recibirá $772 mensuales de salario, incluidos $190 de alimentación. Son $3.8 millones mensuales, 45.9 millones al año. Los reservistas no ingresan al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA y en caso de accidentes el Comando Conjunto les otorga un seguro de riesgo. Tormenta Sara provoca lluvia sobre la península de Yucatán tras su paso por Centroamérica. En Honduras, este fenómeno dejó 2 muertos, más de 120.000 damnificados y cerca de 1.800 poblaciones quedaron incomunicadas. Además, hay puentes destruidos y 3.200 viviendas dañadas. La alcaldía de Tegucigalpa informó que aún hay precipitaciones en la región y el nivel del río Choluteca se encuentra en alerta roja, por lo que se evacuará a personas en riesgo. Los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional fueron calificados y pasan a la etapa de impugnaciones que empieza mañana. Solo se inscribió un veedor para vigilar el proceso y se trata del socio de una concursante. Lo informa Jacqueline Rodas. Los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional, propuestos por el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia, pasaron la primera etapa del concurso y fueron calificados. Sin embargo, la comisión seleccionadora informó que para la veeduría que debe vigilar el proceso, solo se inscribió una persona, Santiago Machuca. Se trata del socio de la postulante Angélica Porras, que junto con la candidata a la Asamblea por el correísmo Priscila Schettini, pertenecen al colectivo Acción Jurídica Popular. Al ser consultados de un posible conflicto de interés con la concursante, los comisionados dijeron que esa relación no impide a Machuca ser veedor y lo calificaron. Que el señor sea amigo, socio en el consorcio jurídico con una de las candidatas al concurso, pues bueno, eso nosotros no podremos calificar si es honesto o deshonesto por parte del señor que está de veedor. Sobre las quejas presentadas en contra del comisionado Fernando Yávar por su falta de imparcialidad, estas se remitieron a Daniel Noboa, quien lo postuló. Hasta la fecha no hay respuesta. Yávar sigue participando en las sesiones y votando. El presidente de la comisión dijo que está al tanto, pero no puede pronunciarse. En medio de todo, el concurso sigue. Este martes empieza la etapa de impugnaciones. Cualquier persona puede presentar sus reparos en contra de los 9 candidatos calificados. El cronograma cambió. Inicialmente se fijó para abril la elección de los 3 magistrados. Ahora la comisión habla de finales de febrero. Este fin de semana, apasionados del tuning de vehículos llegaron a Tulcán para participar en un concurso. 90 automóviles de Ecuador y Colombia compitieron por el mejor sonido y estética en 10 categorías. Informa Paola Andrade.
Las luces se encienden y la música resuena en el aire, como si se tratase de fiestas rodantes. La pasión por el car audio y el tuning reunió 90 vehículos de Carchi, Imbabura, Pichincha y de Nariño, Colombia, que concursaron por el mejor sonido y estética en 10 categorías. Son automóviles que esconden en su interior potentes sistemas de audio adaptados a las puertas. Álvaro Herrera llegó del país vecino con su carro de los años 90. El sonido está valorado en $35,000. Lleva 23 años en el mundo del tuning. Tenemos que ver combinaciones de colores, combinaciones de luces, estéticas de montaje, estética del mismo audio, elementos de motor, suspensiones, llantas, estado de pintura. Es un mundo muy complejo. Cada auto tiene su nombre. Este se llama La Patrona. A mí me llamó muchísima la atención el mirar un vehículo, que un sonido cueste más que un vehículo. O sea, esa es la afición de los jóvenes. Diferentes también decoraciones. Cada auto tiene su nombre muy original. Por ejemplo, aquí tenemos Silver, La Diabla, Catellano, La Pesadilla, La Maravilla. Estos vehículos adaptan baterías de litio y modifican sus motores para incrementar la potencia. Joel Reina invertirá $5,000 en un sistema de turbo. En lo que es en inox segmentado, podemos mejorar lo que es un turbo, una salida de lo que es el tubo de escape. Denis Vinuesa fue el juez encargado de medir la calidad del sonido, verificando que los tonos estén alineados. Se premió con trofeos los 3 primeros lugares de cada categoría.